Amigos de los Cuatro Vientos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este día miércoles 13 de marzo del año 2019. Estamos haciendo una transmisión especial pregrabada. En este momento están ustedes observándonos porque ya subimos nuestro programa del día de hoy de 4BTV Diálogos a nuestras plataformas en redes sociales, pero también en cuatrovientos.net. Queremos agradecerle el favor de su atención y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado, como los miércoles, que nos está haciendo siempre el favor de estar con nosotros, nuestro amigo, nuestro colaborador en Cuatro Vientos de hace muchos años, el sociólogo, pero también doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí como siempre. Nada cuenta, Olga Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues buenas tardes. Armando, muchas gracias, buenas tardes. Y a ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos, les agradecemos muchísimo que estén pues siguiéndonos en este programa y si les es posible que lo compartan. Hoy vamos a tratar un tema del que ya desde hace 2-3 días ha estado ocupando espacios en todos los medios de comunicación y no se agota. Yo creo que jamás en la historia contemporánea, no sé si alguna vez sucedió en años más remotos, pero en nuestro país no se había hablado tanto como ahora de los 100 primeros días de un gobierno, como se está hablando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que se trata de un gobierno que, como él mismo lo definió, cuando dijo que era constitucionalista, que era defensor del Estado de Derecho y que era además seguidor de uno de sus héroes máximos, de personajes fundamentales de la historia como Francisco I. Madero, y por lo tanto hacía suya su consigna de sufragio efectivo y no reelección. Por lo tanto, contra todo lo que se decía de que Andrés Manuel llegaría al gobierno y buscaría reelegirse, dijo no, mi sexenio va a ser, como lo dice la letra, de 6 años, pero trabajaré intensamente como si fuesen 12 años. Y empezó a trabajar así desde que resultó presidente electo. Así es que cuando estamos hablando de 100 años de gobierno, 100 días, perdón, 100 días de gobierno, ya estoy como García Márquez. Si no sería el Gabo. Sí, de 100 días de gobierno, pues estábamos hablando también de un periodo mayor que fueron los meses previos de que resultó presidente electo a que ya fue nombrado presidente constitucional y rindió protesta como mandatario el 1 de diciembre. Porque desde que fue presidente electo empezó a tomar decisiones que no tenían carácter vinculatorio, pero que tenían la claridad del mensaje que llevaba a la gente, y en ese contexto, por ejemplo, tomó la decisión de que se anularía el proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, con todo y una consulta cuestionada y como usted quiera, pero la realizó, ¿verdad?, para saber qué pensaba la gente. Y ha estado pues gobernando como no se había visto en el país a un gobernante, fundamentalmente en los últimos años en que dejaban una enorme ausencia. Andrés Manuel llena las pantallas, está presente en todo, tiene un estilo personal de gobernar y de comunicarse directamente con la población. Y bueno, han sido días muy intensos donde se han realizado muchísimas cosas, algunas bastante controversiales, otras con un grado de popularidad y de aceptación en la población que han permitido que Andrés Manuel López Obrador, como tampoco había sucedido así en la historia de México, alcanzase unos niveles de popularidad que rozan el cielo. Si consideramos como piso máximo el 53, algo así por ciento que había obtenido de aceptación en el electorado mexicano, ahora anda entre el 70 y hasta el 80% de aceptación de los mexicanos a 100 días de estar gobernando. Por otra parte, también se había dicho, se había pronosticado que si Andrés Manuel llegaba al gobierno, se decía esto durante la campaña electoral y se reiteró en los días en que ya era presidente electo, se pronosticó un desastre.
por parte de analistas, ¿no? Se iba a desplomar el peso frente al dólar, la inflación nos iba a rebasar, México iba a entrar en una situación de crisis y de confrontación tremenda interna, y bueno, parece ser que esto no ha sucedido así. Y para hablar de este panorama, lo que se ha logrado, lo que todavía no se hace, lo que se hizo y no deja muy clara, muy contenta a la gente, o por lo menos a varios sectores de la población, los ejes fundamentales que se trazaron en estos 100 días y cómo vaticinamos que puede ser el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para ello hemos invitado al sociólogo Armando Duarte Moller. Así es que tremendo paquete el que tienes ahorita, Armando, de platicar de estos 100 años, estos 100 días. De estos 100 días. Insisto en años porque han sido, híjole. Muy largos. No, muy intensos. Muy intensos. Muy sí. intensos, sí. Sí, tienes razón cuando mencionas que tal vez como nunca, en otro momento, por lo menos de la historia reciente del país, los primeros 3 meses de gobierno, los primeros 100 días de gobierno de un gobierno federal, habían causado pues tanto interés y habían sido motivo de tantos análisis y reflexiones como lo es el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Yo creo que eso tiene que ver con la gran expectativa que está allí entre la gente en relación a cómo va a ser este gobierno, toda vez que ha venido señalando desde la primera campaña del 2006 la necesidad de realizar un cambio, llamaba el cambio verdadero, un cambio profundo en la realidad del país. Hoy dice es un cambio de régimen, y realmente este planteamiento causa esa expectación en la gente porque hemos venido de una historia de la persistencia de un sistema que, más allá de que tuvo una alternancia en el poder, se mantuvo igual. Es decir, no hubo los cambios que la gente a veces hubiera tal vez esperado. Sí. Caso concreto, cuando Vicente Fox llega al poder, sí se generó una expectativa muy importante, pero que duró poco, porque finalmente la situación fue que las cosas no cambiaron de manera tan radical. Las víboras, las tepocatas y todo eso siguieron dentro del Palacio de Gobierno. Así es. Y en ese sentido, ahora que se menciona esta posibilidad de cambio, que se le ha llamado el cambio verdadero, de esta cuarta transformación, o como también se le ha mencionado, un cambio de régimen, pues la expectativa de la gente ha crecido mucho y eso ha motivado mucho interés. Eso por una parte. Por otra parte también ha despertado el interés de realizar el análisis, más que nada con caracteres o con tintes políticos, por parte de quienes no comparten el proyecto del nuevo gobierno. Porque buscan en cualquier acción que el gobierno realice elementos para poder, digamos que, ilustrar la crítica que ellos han venido haciendo. Que si se cancela el aeropuerto, bueno, pues que se están tomando medidas autoritarias, que es un capricho, que se está cometiendo un error. Se sigue señalando todavía, acabo de ver la declaración del dirigente de los empresarios, del Consejo Nacional de Hombres de Negocios, en el sentido de que sigue considerando que es un error. Cuando habla de que ha habido cosas buenas y cosas malas, entre las malas menciona este problema, la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y mencionan otros aspectos, ¿no? Y mencionan algunas cosas positivas que saltan a la vista, no se pueden negar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la austeridad republicana, el tener un presupuesto equilibrado en el sentido de que no habrá déficit en las finanzas públicas, que se planteó que no iba a haber incremento de los impuestos, ni tampoco iba a haber deuda, y hasta ahora todas las señales que ha dado este gobierno van en esa dirección. Y en ese sentido, bueno, pues tienen que reconocer que hay cosas positivas,
pero no dejan de señalar las cosas negativas, lo que no está mal, ¿verdad? Yo creo que Claro que es no. válido y hay que estar pendiente de todas las cosas, ¿no? Malo que hubiese una condescendencia más allá de lo deseable. Creo entonces que esa es la razón por la cual se ha manifestado este interés, este gran interés por parte de tanto de los, digamos, vamos a llamarlo así, propios extraños, es decir, los que lo apoyan, los que están a favor, que como bien dices, Olga, anda en un porcentaje de entre el 70 y el 80%, pero también el interés de quienes están en contra, ¿no? Entonces, esa sería como un primer acercamiento al problema. Yo en lo personal solamente quiero comentar de una manera así muy rápida que al final de cuentas es el gobierno. Hace poco también escuchaba a uno de los analistas decir que también es muy, muy apresurado emitir un juicio respecto a los resultados que tiene, positivos o negativos, Andrés Manuel López Obrador, cuando estamos hablando solamente de 10 días. Estos 100 días, a final de cuentas, nos ayudan a definir de alguna forma el carácter, ¿no? El estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Yo no quiero dejar de mencionar que, a final de cuentas, López Obrador es un luchador, ha sido un luchador durante toda su vida política, desde que estaba en sus inicios en Tabasco. Siempre lo ha señalado, lo ha identificado, ese discurso antisistema, antiinstituciones corruptas, anticlases privilegiadas, y eso, para bien o para mal, lo ubicó dentro del contexto político como una de las figuras más sobresalientes en los últimos 70 años después de Lázaro Cárdenas. Y eso, a final de cuentas, pues polemiza, ¿no? Polemiza a la sociedad mexicana, que entre las cosas que yo estoy viendo muy positivas de este arranque de gobierno es precisamente la oportunidad que nos estamos dando los mexicanos, primero, de escoger a un personaje y a un modelo, porque también hay que reconocer que lo que en este momento está ejerciendo ya en el poder, bueno, no con todo el poder, pero sí con el gobierno en sus manos, pues son temas que los tiene definidos prácticamente desde que era dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, y que después se fueron bajando en sus diversas plataformas en las tres contiendas electorales por la presidencia que sostuvo desde el año 2006 y desde el mismo gobierno de la Ciudad de México. O sea, si no tomamos también todos estos antecedentes, no podemos entender una figura tan conflictiva y tan controversial como es Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que a final de cuentas es lo que tenemos en este momento, ¿sí? Que representa de alguna forma cambios que anhelábamos millones de mexicanos desde hace muchos años, y que de momento este arranque de su administración ha estado pues plasmado, equivocados o no, con filias y con fobias de por medio, han estado marcados precisamente por aspectos que van desde cosas muy rescatables, como es finalmente el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que de ser un conflicto que se estaba agudizando y que podía incluso marcar un rompimiento de los aliados de Andrés Manuel López Obrador durante la pasada contienda electoral, bueno, termina con esta sorpresa tan agradable del Congreso de la Unión, uniendo sus criterios, escuchando también a la sociedad civil y creando una ley que le da vida a esta Guardia Nacional, que es unánime, ¿no? Que es unánime y que ha sido incluso con un consenso envidiable, democrático, muy bien, eso, y que nos llena de esperanzas de que después de que se hacen los ajustes que se tuvieron que hacer con el tema de la militarización, que era quizás uno de los cascabeles más fuertes que sonaba en torno a este problema, a este tema, pues se resuelve de una manera, creo yo, positiva, en donde ya se determina también que esto de la famosa militarización tiene sus tiempos ya, ¿sí? Que en 5 años sabemos que esto de la Guardia Nacional ya debe de haber cuajado muy bien en el país. Y bueno, pues todo lo demás, lo que nos falta es esperar las leyes secundarias en esta materia, y también pues, obviamente los programas que sabemos que ya por ahí ya se están comenzando a filtrar algunas de sus contenidos del tema relacionado con la seguridad
pública en general, las policías, los ministerios públicos, el sistema penitenciario, cuántas cosas, ¿no? También ha habido controversia, también han existido temas polémicos como es lo del aeropuerto claro, internacional, y cosas que sus opositores o que gente de buena intención y que considera que es bueno expresar también algunas lo que consideran que es falta de criterio, incongruencias, en fin, que tiene que ver con cosas que están por ahí pendientes, que han polinizado también mucho el ambiente en estos últimos 100 días del país. En estos primeros. En estos primeros 100 días, que tiene que ver con la situación de los derechos humanos, fundamentalmente, y su relación con algunos organismos de la sociedad civil. Y la agenda de las mujeres. De la agenda de las mujeres, de la agenda de los periodistas, de la agenda de los activistas. 11 asesinatos en estos 100 días de activistas en el país, 3 periodistas asesinados. Son cosas que ahí siguen haciendo ruido, que lo van a seguir haciendo, pero, y termino, no podemos dejar finalmente de comentar que Andrés Manuel López Obrador es todo un fenómeno también en el nivel de comunicación. Sí, algo que se puede evaluar en estos 100 días, que es un periodo corto. Yo estoy de acuerdo con quienes sostienen que es muy pronto para hacer un balance más de fondo, ¿no? ¿Qué puede cuajar en este periodo? Si no es el de empezar apenas a materializar las iniciativas y las propuestas, ¿no? Pero lo que sí se puede evaluar es la orientación del gobierno. Son los ejes, ¿no? El ¿verdad? trazo de los ejes principales. Porque podemos ver, por ejemplo, en hechos concretos como son esto que tú mencionas al final, la política de comunicación, ¿no? Habíase visto en otras ocasiones a un presidente tan abierto, tan dispuesto a dialogar con los medios, a someterse a las preguntas, que vaya, muchas son bastante duras, capciosas y hasta... Sí, malintencionadas. Y a veces hasta malintencionadas, pero bueno, pues ahí abiertamente, ahí se plantean, da respuesta, llama a sus colaboradores para que amplíen los aspectos, digamos, del detalle de lo que se está preguntando, y se ha estado estableciendo una relación con los medios y a través de los medios con el pueblo acerca de lo que está haciendo el gobierno. Entonces ese es un indicador de que hay un cambio en la forma de cómo se ejerce el poder. El otro está en que, analizando el presupuesto, uno puede observar que el gasto público ha efectivamente experimentado una reorientación, porque ahora el aspecto social cobra una relevancia fundamental. Todos los programas sociales que están empezando a aplicarse, que ya se está viendo reflejado en que las personas que se han inscrito en estos programas ya están recibiendo el beneficio, no todos, hay que decirlo, va gradualmente, pero ya están recibiendo. Yo tengo testimonios de personas cercanas que ya empiezan a recibir sus becas, sus apoyos a los de la tercera edad, a los discapacitados. Entonces ya va caminando esto, ¿verdad? Y es la expresión material de que la orientación social del presupuesto se está realizando. Y esto creo que también es un indicador que se puede evaluar. Por otra parte, está el de cómo se está manejando la relación con los otros poderes y con las otras organizaciones políticas, en donde ha habido también expresiones o manifestaciones muy claras de cuál va a ser o cómo se está realizando en la práctica esta situación. Por ejemplo, esto que mencionabas tú del consenso en el Congreso para un asunto de la magnitud y de lo delicado del asunto, ¿verdad?, de la Guardia Nacional. ¿Cómo se logra obtener ese consenso? El nombramiento de la ministra recientemente, que apenas ayer se acordó por el Senado, también con el consenso de por lo menos las 2/3 partes del Senado. Y esto significa, bueno, pues que hay una actitud de negociar, de dialogar y de establecer acuerdos
para avanzar. En relación con el trato con organizaciones como son, por ejemplo, los grupos empresariales, bueno, la formación del consejo asesor, el diálogo permanente que se ha mantenido a través del jefe del gabinete, ¿no? Del señor Romo, y de la misma actitud que muchos empresarios han venido manifestando en relación con su, digamos, relación con el gobierno. Las declaraciones de Slim de ayer, ¿no? En el sentido de que él veía que pues había que darle más tiempo al presidente para evaluarlo, pero que en 100 días había habido cosas muy buenas, que él consideraba que era factible crecer al 4%, que él no estaba preocupado porque las calificadoras hubieran hecho esta... Que estén jugando su papel. Ajá, que él no estaba preocupado por nada, dice, yo siento que la economía, pues sí, va lento, pero va, ¿no? Y que es cuestión de tiempo para que esto funcione. Generalmente, y aquí esto ya lo comento yo, generalmente cuando hay un cambio de gobierno, los primeros meses son lentos, ¿no? Lo han sido en todos los sexenios, porque hay un natural ajuste o periodo de adaptación del nuevo equipo a las circunstancias y también de la sociedad a la forma como se va a aplicar el programa de gobierno. Entonces yo creo que estamos en ese periodo. Yo soy de los que piensan que esto también va a superarse en un tiempo razonable y que posteriormente ya podremos así ver si efectivamente las cosas están dando resultado, ¿no? Y finalmente yo mencionaría el caso de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Que ha sido un tema, digamos que problemático, controversial, en donde aparentemente hay cierta rispidez en la relación. Miren, en esto de las organizaciones de la sociedad civil hay dos extremos. Sí. El extremo de pensar que cualquier organismo, por ser de la sociedad civil, ya es una cosa excelente, extraordinaria, sin falla, inmaculada, y otra pensar que si es miembro de la sociedad civil, el organismo de la sociedad, pues es totalmente... Es un aprovechado. Sí, totalmente es un aprovechado y creo que son dos extremos. No los apoyo. Hay organizaciones de la sociedad civil que sí son, ¿verdad? Bastante malitas, por decirlo de alguna manera, y hay otras que son muy buenas. Y muchas que están, digamos, dentro de un parámetro normal, ¿no? Aceptable. Y a mí me parece que el gobierno de la República, cualquier gobierno de cualquier país, debe tener una actitud, digamos que, de escuchar y de dialogar con las organizaciones de la sociedad civil. Ciertamente algunas han sido rehenes o prisioneras de poderes fácticos. Y encubren esa condición pues con ese manto de que somos de la sociedad civil y somos ajenos, etcétera, etcétera. Yo veía un dato que me llamó mucho la atención. La cantidad de efectivos de la policía del Distrito Federal que estaban asignados como escoltas de algunos personajes, muchos de ellos destacados miembros de organismos de la sociedad civil, ¿no? Sí, claro. El señor Martí, la señora Miranda de Wallace, desde Carlos Slim hasta comentarista López Dóriga. Ajá, eran cientos, miles de efectivos de la policía del Distrito Federal, junto con algunos del Estado Mayor Presidencial, claro, elementos del Estado y de la Policía Federal, que estaban cumpliendo funciones de escoltas para personas que podemos decir tienen capacidad económica para pagar sus propias escoltas, ¿no? Bueno, pues se la estaba financiando, se la estaba subvencionando el Estado. Ahí es donde yo veo esta situación y alguna razón para que las autoridades de este gobierno digan, espérense, vamos a revisar esto de las organizaciones de la sociedad, porque pues no es lo correcto, ¿no? Hay algunas que son así, y bueno, se ha aclarado, no todas, y bueno, vamos a dialogar con todas, ¿no? Y hasta con esas vamos a dialogar, pero el trato, y lo dijo muy claramente en el discurso del lunes pasado, que su gobierno no tiene partido, su gobierno no protege sindicatos ni organizaciones de ningún tipo. Está para atender a todos,
no tiene compromisos favoritos, ¿no? Y cuando habló de partidos, habló de su propio partido, que es Morena, y cuando habló de los sindicatos, bueno, aquellos que manifestaron su respaldo abiertamente, como el sindicato de mineros, por ejemplo. Y cuando habló de las organizaciones, bueno, creo que fue el mensaje de decirles, miren, yo estoy para escucharlos, pero vamos estableciendo un trato de, digamos, transparente, ¿no? Bueno, cuando hablábamos en la campaña de lo que significaría el muy probable triunfo, como se demostró en las urnas de manera sorprendente, porque rebasó las expectativas de aún los más optimistas, el hecho de que fuesen más de 30 millones de mexicanos, ciudadanos, los que votaron por este cambio. La meta eran 20. Eran 20, y mira, con todo lo que se superó. Bueno, a propósito de lo que dices, estuve leyendo un artículo de Mario Amparo Cázar, donde ella dice que votó por Andrés Manuel López Obrador una gran cantidad de priistas, panistas, perredistas, decepcionados de sus partidos. Y ella calcula, dice, el voto duro y la simpatía, el voto duro de Andrés Manuel López Obrador y la simpatía que irradió sobre una cantidad importante de ciudadanos, pudo haberle dado una masa de votos de poquito más de 20 millones, que era lo que ellos calculaban. Dice, pero seguramente al menos 9.5 millones provienen de votantes que tradicionalmente votaban por PRD, por PAN, por PRI, y que ante el colapso del sistema de partidos, la decepción de sus propios partidos hacia sus propios partidos, atrajo ese voto Andrés Manuel López Obrador. Ella hace ese análisis, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente: en varios programas estuvimos diciendo que Andrés Manuel no significaba simplemente una alternancia en el poder, la salida de un partido para que entrara otro, como sucedió en el 2000, sino que significaba un cambio de régimen. Y a mí me gustaría que ahorita pudieses adentrarte, Armando, en estos 100 días, que tú dijeras de lo que se ha hecho en el terreno económico, en políticas sociales, y en el modo de gobernar en cuanto a lo que se planteó de austeridad republicana. ¿Qué es lo que sí representa, en tu modo de ver, un cambio de régimen o el esbozo, ¿verdad?, de lo que sería el cambio de régimen a lo largo del sexenio? Y yo quiero apuntalar al respecto que cuando Andrés Manuel planteaba el cambio de régimen, siempre planteó la cuarta transformación, llevando como esencia de ello la separación del poder económico del poder político. Ese fue el eje fundamental. Y de ahí partían otros, como la austeridad. Un gobierno austero, no es posible continuar con un pueblo pobre y un gobierno rico. Y partían otros como fundamentales, esenciales, que forman parte medular del discurso de López Obrador desde mucho tiempo atrás, que es el combate a la corrupción. En el área de la democracia, yo destacaría el hecho de que, a pesar de todas las críticas y lo polémico y difícil que fue esto de la Guardia Nacional, porque implicaba una reforma constitucional profunda, y porque tiene que ver con la participación de los militares y los marinos en esta etapa tan difícil para combatir la violencia, que Andrés Manuel lo planteó así: me dejaron un país destrozado por la violencia y por los grupos criminales. Bueno, la Guardia Nacional finalmente, entre empujones, dificultades, con las organizaciones civiles, con la oposición, finalmente, como ustedes lo señalan, se aprueba por unanimidad, y después de que se logran el 50+1 de aprobación en los congresos de los estados, y a pesar de la prisa que tiene Andrés Manuel López Obrador por constituir ya formalmente la Guardia Nacional, dijo: vamos a esperarnos un poco más, porque yo quiero ver si se anexan, si se agregan más estados de la República. Y ahorita estamos viendo la información de último momento
de que ya son los 32 estados de la República. Creo que tampoco hay antecedente en la historia, por lo menos contemporánea, de una reforma constitucional unánime en el Senado, unánime en la Cámara de Diputados, unánime en los estados de la República. Y bueno, pues con esto quiero señalar que se sale totalmente arropada esta Guardia Nacional, porque queremos que venga a ser un instrumento que nos ayude a resolver un problema tan grave como es el de la violencia. Pavimenta el camino, ¿no? Así es. Para que la Guardia Nacional surja con mucho respaldo, con mucho consenso y en consecuencia en poco tiempo logre estar al nivel que se requiere, ¿no? Así es. Sí, mira, yo señalaría, por ejemplo, sin duda alguna que una cosa que nos preocupa a todos de manera muy importante es la cuestión de la economía, porque ahí tiene que ver con el bienestar de la gente, ¿no? Si la economía está funcionando bien, bueno, pues quiere decir que hay empleos y digamos que se puede más o menos vivir en esta situación. Si la economía anda mal, obviamente hay dificultades. Contrariamente a lo que se mencionó, de que su estilo de gobierno, sus ideas, su planteamiento de un cambio de modelo económico iban a provocar serios problemas, los resultados hasta la fecha indican que las cosas en muchos aspectos están mejorando. Por ejemplo, en cuanto al tipo de cambio, según los datos que se han mencionado, ha habido una apreciación del 4% de diciembre a la fecha, ¿no? El tipo de cambio, o sea, el peso se fortaleció un 4%, en relación con el dólar a como estaba antes en diciembre. Así es, ¿no? Y esto, bueno, pues es un indicador importante. El otro es de que la inflación también bajó, de casi 2 puntos menos de inflación, de casi el 6 al 4% en estos 3 meses. Y es un nivel de inflación el más bajo en mucho tiempo, que no se había tenido en un mes de enero de este... Creo que se habla de una década, ¿no? Más o menos como de 10, 11 años. Luego, por otra parte, hay un indicador que es muy importante, que es la confianza del consumidor, que es una encuesta que se realiza y que se busca con ello ver qué tan la gente siente que la economía está bien o está mal. Bueno, ahorita la gente siente que la economía está bastante bien, porque ha roto, digamos, el histórico de confianza, ¿no? Ajá. Se habla de 120 puntos, y comparado con ocasiones anteriores, es un récord histórico. Una confianza de 120 puntos, no sabemos cuál es la medición, pero es histórico en cuanto a aceptación de la gente. Es un índice que mide, por ejemplo, la cantidad de puntos te mide el nivel de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el régimen anterior había una confianza que andaba a veces en el 70, en el 80, bueno, ahorita hay 120, o sea, ha habido un incremento bastante hay mucha importante. Esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza, la gente dice que le preguntan y piensa, vamos a estar mejor. Todavía no es el caso, pero la gente tiene esa idea, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que en el caso, por ejemplo, de la recaudación, ya ves que se había hablado de que pues, va a haber caída en la recaudación, etcétera, etcétera, por la falta de inversión o de confianza. Lo cierto es de que en el primer bimestre de este año se recaudaron 703.900 millones de pesos, que son 8.000 millones más de lo que se había programado y el 2.6% más que en el mismo periodo del 2018. En ese punto déjame detenerme tantito, porque cuando Andrés Manuel López Obrador habló de la creación de la franja libre y de que se bajaría el impuesto del IVA en todos los estados fronterizos hasta los 25 kilómetros y la excepción de Ensenada, que se incluye en esta franja libre, se dijo mucho por parte de organismos empresariales y analistas financieros y políticos que esto iba a afectar los ingresos de recaudación del gobierno,
porque era muy drástico la bajada, ¿no? De los 16 al 8%, y del 35 al 20%. Y del 35 al 20% el impuesto sobre la renta. Entonces, se pronosticaba por parte de estos especialistas pues que el gobierno de López Obrador iba a tener serios problemas en la recaudación de impuestos. Sí, lo que pasa es que, y como lo mencionó en una ocasión el presidente, ¿verdad?, lo que se iba a dejar de percibir por concepto de la rebaja en el impuesto sobre la renta, se iba a compensar con que se iban a eliminar privilegios fiscales indebidos, ¿no? Y bueno, tenemos que en este periodo, comparado con el mismo periodo del año anterior, el impuesto sobre la renta creció un 3.2%, lo que es, no solamente no cayó, sino que creció, como dice Andrés Manuel, poquito, pero crecimos. Y finalmente, algo muy importante, que en este periodo se crearon, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 220,000 empleos formales. Si tomamos en cuenta que para que México le dé empleo a, digamos, todos los ciudadanos que llegan a la edad de trabajar y que desean trabajar, es decir, que no se van a dedicar a estudiar, sino que buscan trabajo, para que puedan encontrarlo, se requiere crear aproximadamente entre 1.2 y 1.3 millones de empleos al año. Esto fueron 220,000, supongamos que se mantiene ese ritmo, estamos hablando de 220,000 en 10 meses. Estaríamos hablando de 2 millones. 200,000. O sea que es los empleos que se generaron, aun cuando las grandes obras de infraestructura no están ejecutándose, que podríamos hablar, por ejemplo, del Tren Maya, estaríamos hablando del tren transísmico, el aeropuerto. El proyecto de Sembrando Vida con los ese ya empezó y mencionó que solo en Chiapas había 80,000 se habían generado 80,000 empleos. 80,000 empleos para sembrar árboles de maderas preciosas y frutales. Así es, y que esta inversión y estas inversiones iban a generar empleos directos durante el periodo de realización de las obras, pero además iban a abrir la puerta para que se crearan muchos empleos permanentes. Entonces, yo creo que esta es una cifra muy importante que habla de que efectivamente en el aspecto económico los indicadores de estos 3 meses, que insistimos es muy poco tiempo, no son malos. Okay. Yo quiero desviar un poquitito la atención en Andrés Manuel López Obrador y centrarme también algo que me parece también muy importante que se haga la evaluación, porque estamos evaluando a Andrés Manuel López Obrador en sus 100 días, pero no estamos evaluando en su conjunto al gobierno en general, al gabinete, a sus delegados, a sus funcionarios en diversos estados de la República, pero también ha sido de un impacto tremendo para los otros grupos de poder fáctico que se mueven en el país y que muchas veces, ustedes lo saben, pueden marcar también una diferencia entre una apreciación y la otra, ¿no? A favor o en contra. Y que también pues han estado sufriendo o han estado aprovechando estos primeros 3 meses de administración pública, un poquito más de 3 meses, y que han estado tratando de acomodarse y de actuar de acuerdo a este nuevo estilo de gobernar que es evidente en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Por citar rápidamente algunos de estos poderes fácticos, en primerísimo lugar, ¿qué les ha pasado y cómo se han manejado estos 100 días de gobierno los partidos políticos, por ejemplo? Los partidos políticos que pues han recibido y los tradicionales, los que sabíamos que habían prácticamente implementado en la presidencia de la República una rotación y un bipartidismo, el Partido Revolución Institucional, el Partido Acción Nacional, y pues la verdad es que en el caso del PRI hemos visto cosas que en realidad nos dejaron congelados de sorpresa por ver el estado de pobreza, y no me estoy refiriendo nada más a la pobreza presupuestal, de sus recursos que se les están cayendo después de esta estrepitosa derrota del pasado julio del año pasado, pero que también vemos en la incapacidad que tienen para poder renovar sus cuadros directivos y tratar de buscar aires frescos de donde poder partir hacia una reestructuración completa
que antes de que los lleve finalmente a su desaparición como partido político con registro a nivel nacional. El Partido de Acción Nacional, bueno, jugando esta estrategia que ya le ha funcionado muy bien cuando es oposición, de que cuando no gano arrebato, y que en algunos casos se han manifestado con guerras sucias, con campañas de desorientación así descarada, con acusaciones que están en el límite de lo patético, de lo irresponsable y de la incongruencia total, porque se han dedicado a criticar algunas acciones y hechos de Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios, cuando cuando gobernó Vicente Fox o cuando gobernó el país Felipe Calderón, pues no mencionaron absolutamente para nada, por ejemplo, el tema de esta guerra sangrienta que se libró a raíz de dos administraciones que pues le implementaron la participación masiva del ejército, de las Fuerzas Armadas en México, y ese enorme baño de sangre y de desaparecidos que generó, y de desplazados, porque ese es otro tema que también del poco se habla, pero que también se ha dado muy fuerte en nuestro país, sí, por el tema de la guerra, el narcotráfico. Partidos que prácticamente han desaparecido, o al menos ya están prácticamente borrados de la memoria electoral de los mexicanos, como el Partido Auténtico, la Revolución Mexicana, ¿sí? El Partido Popular Socialista. Pero aparte, los nuevos, los que surgieron, los que también se vienen abajo. Aquí localmente el Partido Municipalista, ahora el más reciente, sí, el Partido Encuentro Social. O el Partido Encuentro Social, que pues todavía parece ser que hay como que se le quiere revivir la posibilidad de que recupere su registro. Y así, muchos de estos partidos, estos mini partidos han tenido que venderse para poder sobrevivir. El Partido Verde Ecologista, por ejemplo, es otro partido que pese a que formó parte de alianzas acá, Baja California, pues sabemos que son de membrete, y que pues si anteriormente su ideología estaba totalmente desdibujada, bueno, pues el caso ahora pues es realmente patético lo que está pasando con ellos, ¿no? Políticamente también se ha actuado en el tema de las consultas, y han sido algunas de ellas muy, pero muy, muy polémicas, en la forma en cómo se implementaron, en la forma en cómo se desarrollaron, en la forma en cómo en un momento determinado enfrentaron la opinión también de las personas que decían que no le correspondía a mucha gente ajena a los problemas tomar también decisiones sobre sus propias comunidades, las comunidades indígenas fundamentalmente, ¿no? Por otro lado también esto de la participación ciudadana, que nos está enseñando a los mexicanos poco a poco a tomar conciencia de lo importante es de que salgamos a las calles, de que estemos constantemente atentos de lo que están haciendo los servidores públicos, y que, por ejemplo, en los casos muy concretos de las elecciones que se van a realizar en este año en diversos estados de la República Mexicana, pues también han estado muchos ciudadanos que anteriormente no participaban y que han visto que su voto puede contar y que puede provocar cosas diferentes en la administración pública. Bueno, están cuestionando procesos electorales. Por otro lado también, evidentemente, el oportunismo de muchos actores políticos, ¿sí? que ven de repente en Morena una posibilidad de poderse, de continuar, hacer carrera política o continuar teniendo acceso a recursos públicos. Sí, entonces, todos estos aspectos, en el aspecto nada más por ejemplo, en el aspecto de los partidos políticos y de la participación ciudadana, estamos viendo también una verdadera revolución, aunque no quisiera utilizar ese término porque al final de cuentas, una modificación en los quehaceres convencionales de tan solo de los partidos políticos y de la clase ciudadana común y corriente. No me quiero meter en el tema, por ejemplo, así rápidamente, el tema de la iglesia, que es otro poder fáctico importante. Me han sorprendido algunos de los comunicados del episcopado, ¿sí? Llamando a la unidad, reconociendo algunas políticas públicas que ha estado implementando Andrés Manuel López Obrador, pero también, por otro lado, siento yo que ha estado actuando en el tema de las últimas semanas con relación al tema del aborto. Natural. Ahí están manejando, se están moviendo. Por otro lado, otro poder fáctico, el ejército, las Fuerzas Armadas de este país, evidentemente siguen teniendo un enorme peso en la toma de decisiones en este país.
su presencia y su actuación sigue siendo de muchísima sensibilidad para la sociedad común y corriente del país. Vemos, afortunadamente, creo, un cambio también en la estrategia de la participación política de las Fuerzas Armadas dentro de, y su relación con los poderes tradicionales, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Federal, y Judicial, perdón. Y creo que esta acotación que se hace de su poder y su presencia política también en la toma de decisiones desde el punto de vista de la seguridad nacional, creo que también va a ser muy importante y va a ser va a ser una oportunidad para que el Ejército y las Fuerzas Marinas, la Armada de México, recuperen parte del desprestigio al que se vieron sometidos durante los últimos las últimas tres administraciones. Termino diciendo que desafortunadamente todavía estamos recibiendo, en el caso de la Marina, por ejemplo, reportes de organizaciones civiles que hacen bien su trabajo, diciendo, ¿saben qué? La letalidad todavía de la Marina ha sido impresionante. Traemos una nota que se nos quedó pendiente por ahí desde el lunes, de cómo ha estado aumentando la letalidad de las intervenciones de los elementos de la Marina Nacional, cuando intervienen en actos de combate a grupos delincuenciales, y en donde pues desafortunadamente también de repente pues aparecen también víctimas de la sociedad civil que no tenían nada que ver con el tema. Quedaría pendiente el tema de los medios de comunicación, que también es una cosa, en estos 100 días también han aprendido a perder muchos de sus privilegios. Y de sus ingresos. Esas son cosas que, bueno, las quería anunciar porque a final de cuentas la evaluación no nada más es Andrés Manuel López Obrador. Somos la sociedad en su conjunto y estos grupos que se mueven pública o veladamente en la política nacional, ¿no? Hay una situación que hay que tener presente, que tiene que ver con las características del sistema político en México. Un sistema presidencial en donde la integración del gabinete es una facultad del presidente de la República, nombrar y remover a los funcionarios. Y en ocasiones las remociones en el gabinete son síntomas de algún proceso de, digamos, fractura o de descomposición del grupo en el poder. 100 días es muy poco tiempo para evaluar esto. Sin embargo, sí hay que señalar que se han empezado a notar algunas ciertas difereces entre funcionarios del gabinete de López Obrador. Y hacerte una pregunta. ¿Tú crees que nada más es por la forma de la toma de decisiones o por la concepción política de cómo debería estar funcionando el gobierno en este momento, o tiene que ver también con la carrera presidencial 2024? Yo creo que tiene un poco de todo. Okay. ¿Pero cuáles son las diferencias que tú has detectado? Mira, por ejemplo, la más reciente fue el anuncio que hizo el subsecretario de Hacienda en relación con la refinería, ¿verdad? Que hizo una declaración, parece ser a un medio de comunicación extranjero, en donde dijo que se estaba analizando la posibilidad de posponerla para invertir ese dinero en programas sociales. En exploración y producción de petróleo. Que eso va en línea con lo que las calificadoras están presionando, ¿verdad? Entonces, y la diferencia fue que tanto la secretaria de Energía, Rosario Nale, en el mismo día, cuando se le cuestionó sobre esta situación, ella dijo, no, pues que yo sepa, la refinería no se pospone. Y el presidente lo va a anunciar. Entonces hay que ver qué es lo que anuncia, ¿verdad? Y en todo caso, pues el subsecretario tendrá que rectificar. Como efectivamente el presidente dijo, la refinería va, ya tenemos el presupuesto aprobado. 50,000 millones. Y en marzo vamos a hacer la licitación para las primeras, para las obras iniciales de la misma, ¿no? Y esperamos tener la lista en 3 años. Lo que es totalmente contrario a lo que dijo el subsecretario, ¿no? Ahora, esa es una, pero ha habido también algunas otras cuestiones que han salido por ahí que son diferencias en cuanto a los criterios de aplicación de las políticas, ¿no? Yo en esto lo que veo es un proceso también de adaptación del mismo gabinete, aunque tuvieron un periodo
lo que se llamó el periodo de transición. De julio a diciembre. En donde se hicieron los análisis y todo. Lo cierto es que la realidad día con día te va marcando la pauta. Y tú puedes prever las cosas, pero no puedes preverlas al 100%. Y en ese porcentaje que no puedes prever, a veces hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Claro. Trascendentes. Y aquí tiene mucho que ver la formación de los funcionarios del gabinete. Y es un gabinete plural. Y es un gabinete en donde no todos comparten al 100 el proyecto de Andrés Manuel. Sobre todo, digamos que no el gabinete ampliado. ¿No? El gabinete ampliado, es decir, secretarios, subsecretarios, directores, porque ahí ya vamos con delegados, personas que, digamos, su principal mérito no es estar al 100% con el proyecto, sino tener las calificaciones técnicas para poder desempeñar un puesto de esta naturaleza. Y yo creo que ahí es donde hay situaciones. Por ejemplo, yo me explico este asunto del subsecretario de Hacienda, pues porque él tiene una formación económica seguramente muy influenciada por toda esta perspectiva neoliberal que dominó la ciencia económica, o ha dominado la ciencia económica en los últimos 30, 35, 40 años, ¿no? Y muchos de los que se formaron en las universidades se formaron bajo estos preceptos, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, una persona formada en ese ámbito, ¿qué reacción tiene frente a las calificadoras? No, pues es que hay que hacer lo que están planteando porque eso nos facilita las cosas, y seguramente la declaración iba en el sentido de aligerar esa situación y de mejorar un poco la relación, claro. Pero descuida el aspecto político, el aspecto esencial de la propuesta. Andrés Manuel no está planteando lo de la refinería como una cuestión de carácter meramente económico, sino también como una cuestión de carácter estratégico en términos de seguridad nacional. De soberanía. ¿Cierto? De seguridad nacional. ¿Por qué? Porque ahorita dependemos en nuestro abasto de gasolina casi en un 70% del extranjero. Y ya vimos lo que puede pasar, incluso con la economía, cuando ese suministro de gasolina se suspende por alguna circunstancia. Y fíjate que te estás mencionando otro factor fáctico, otro grupo fáctico del que se me pasó ahorita comentarlo, pero que ahorita que estás mencionando el tema de la autonomía, es la relación que tiene y que también juega un papel fundamental para evaluar, o que tendría que estar sopesado de alguna manera en los análisis, es la relación con los Estados Unidos, sí, con el gobierno, con el poder legislativo de los Estados Unidos, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema por un lado, de los migrantes, ¿sí? Con el caso Venezuela, que fue de los últimos el caso del muro, evidentemente, las cuestiones de posibles boicots a los productos mexicanos que se envían al mercado de Estados Unidos, a la misma integración regional del comercio o mundial del comercio en el cual México participa, ¿sí? Y fundamentalmente también en los temas relacionados con este tema económico y financiero, que sabemos perfectamente bien que estas calificadoras y Fondo Monetario Internacional, aunque el Fondo Monetario Internacional tuvo por ahí un funcionario que nos sorprendió con sus declaraciones pidiendo calma y tratando de quitar presión de estas calificadoras al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Pero hemos visto una embajada de Estados Unidos y a un presidente, Donald Trump, poco activos en su relación mediática con México y específicamente con Andrés Manuel López Obrador. Y creo que en ese sentido, el hecho de que en este momento, en estos últimos 3 meses y medio que lleva Andrés Manuel, casi ya 3 meses y medio que lleva Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, ha jugado un papel muy importante para que no se hubiera hecho todavía más álgida la relación. El tema de que está siendo investigado Donald Trump con el tema de su elección en 2016, 2016, ¿verdad? Ya lo pasamos. Sí, ya lo pasamos, estamos en 2019. Sí, pero cuando fue pero lo que pasa es que en este momento en el Congreso de Estados Unidos y fundamentalmente los republicanos lo traen pero tremendo, y hay un fiscal ahí que está haciendo la investigación sobre ese proceso electoral en el que se acusó incluso la intervención de Rusia en el proceso electoral y cómo finalmente se utilizaron también recursos públicos para espiar y para estar buscando perjudicar a la candidata del Partido Republicano. Y por otro lado, pues el hecho de que puede ir incluso hasta la cárcel, se le puede desconocer desde el punto de vista legislativo a Donald Trump,
¿sí? Esa es una de las cosas que yo veo que han impedido que la aparente buena relación que tiene en este momento Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump no haya crecido todavía de tono, porque también por otro lado tenemos el tema de la invasión, y que también de alguna forma también ha sido contenido, porque también ha tenido enormes fracasos en su política exterior Donald Trump, ¿sí? Y la más reciente fue ese fracaso tremendo que tuvo con el presidente norcoreano, ¿sí? En que esperaban tener unas grandes perspectivas de paz y de negociar tratados de comerciales, que se les vinieron abajo. Entonces, siento yo que también eso es un factor muy presente. Sí. Volviendo en el quehacer de este gobierno. Antes de retomar ese tema, quisiera concluir lo de la refinería, ¿no? Y el sentido de esa inversión, y que tiene que ver con la política exterior, porque la prioridad para Andrés Manuel López Obrador es fortalecer la soberanía del país, es decir, debilitar la dependencia de México con respecto al exterior. En materia energética, que es esencial, imagínense ustedes que Estados Unidos decida cerrar la llave de la gasolina, de nuestra economía se va para abajo. Sí, ¿no? Eso Totalmente. ¿No? Se puede producir electricidad, no se mueven los camiones, el país no funciona. Se paraliza todo. Se paraliza, ¿no? Entonces, un país que pretenda tener seguridad interior, seguridad nacional, requiere de no tener esos lazos de dependencia tan grandes con respecto a una sola potencia. En este caso. A eso me refería. Entonces, seguramente el subsecretario de Hacienda no tuvo estas consideraciones de carácter geopolítico, porque pues él no es un experto en ese tema, él es economista, ¿no? Y razona en función de sus parámetros, y le hizo falta lo otro, ¿no? Es una cuestión limitada. Ahora bien, está también el asunto alimentario. Tiene la misma intención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en México estamos dependiendo de las importaciones de Estados Unidos en maíz, en frijol, en arroz, en un porcentaje tremendo. Nos tienen tomados por el estómago. Así es. Y nos tienen paralizados. Y entonces la amenaza política agraria del presidente, lo de los famosos precios de garantía que les cayó muy mal a los neoliberales, tiene más que una connotación de carácter económico, que la tiene, una connotación de carácter político y de seguridad nacional. Y los préstamos a la palabra, de nuevo los créditos a la palabra para los productores del campo. Entonces, esa es cuestión. Ahora, yéndonos al tema de las relaciones exteriores, me parece que el gobierno de México ha dado una señal muy clara. Nosotros somos autónomos y tomamos decisiones en función de nuestra percepción de las cosas. Y bueno, si Estados Unidos y el gobierno anterior en México hicieron mancuerna en la situación de Venezuela, este gobierno no la hace. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un principio constitucional que señala que hay que respetar la autonomía y la autodeterminación de otras naciones, y se ha señalado el asunto de Venezuela es un asunto que compete resolver a los venezolanos en el marco de su soberanía. Sí. ¿No? Sí, claro. No se está manifestando ni a favor ni en contra. No es el papel del gobierno de México, sino simple y sencillamente decir, ese es un problema que tienen los venezolanos y ellos tienen que resolverlo. Ha respetado la Constitución en ese sentido, lo que dice el artículo 95, creo que es el Así es, y está mandando una señal que además ha vuelto a colocar a nuestro país en un plano muy distinto en materia de relaciones exteriores, porque se le sumó Uruguay, pero después se le sumaron poco más de la mitad de los países de América Latina, y la misma, el Consejo de Seguridad de la ONU también retomó esta cuestión, y la propia Asamblea, y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Hacía mucho que México no tenía un papel tan protagónico en una situación internacional como esta. Antes había sido de virtual o abierta subordinación a los dictados de los Estados Unidos, ¿no? El papel lamentable del anterior canciller Videgaray en todos los problemas internacionales, siempre a la seguidilla de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Abiertamente. Creo que esa parte también hay que evaluarla en estos sí, definitivamente, porque ha jugado papeles muy importantes. Bueno, a mí me parece muy importante la cuestión económica de lo que ha trazado en estos 100 días
incluso antes como presidente electo, respecto a lo que serán los ejes fundamentales de su política económica y las medidas a tomar para desarrollar la economía del país y rescatar áreas fundamentales de la economía del país. Y me parece muy importante destacarlo porque no dejo de escuchar en estos días de análisis sobre los 3 primeros meses del gobierno de López Obrador a especialistas, tanto economistas como politólogos, que insisten en el hecho de que para ellos no queda claro el rumbo hacia donde Andrés Manuel López Obrador quiere llevar al país en el terreno económico. Y cada vez que los escucho me sorprendo sobremanera, porque creo que si algún político en el país ha dicho con bastante anticipación cuál es su concepto de desarrollo económico y propuestas planteadas durante los 13 candidaturas presidenciales, ¿no?, que tuvo, pues ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero retomar en este contexto algo de lo que tú has mencionado, porque creo que lo que se propone, y lo ha dicho claramente, es reactivar los sectores productivos básicos del país y rescatar en este sentido la agricultura, la producción agropecuaria. Le ha dedicado recursos, le ha dedicado trabajo. Esta semana estuvo reuniéndose con los lecheros, a los que por cierto elogió diciéndoles que son como unos héroes que han sobrevivido al Tratado de Libre Comercio. Se enfrentaron al libre comercio. Rescató, tú mencionaste lo de volver a establecer los créditos, los precios base, ¿verdad?, los precios de garantía para los agricultores. Pero no solo eso, también restableció los programas de los créditos a la palabra para los productores del campo. Y luego me parece fundamental, suena como si fuese nada más una cuestión ecológica, esto de la siembra de cientos de hectáreas con árboles maderables, de maderas preciosas y frutales, y como una manera de crear fuentes de empleo y punto. Pero es rescatar también una de las riquezas fundamentales que caracterizaron a México en frutas y en maderas preciosas. Pero cuando habla de proyectos que todavía están muy polémicos y que los tiene que trabajar con mucho tacto político y muy apegado a la ley, sacarlo lo más transparente y con negociaciones muy claras. Finalmente, como salió la Guardia Nacional, esperamos que salgan también las consultas con los pueblos indígenas para que sea posible este Tren Maya. Con el Tren Maya se plantea una atracción no solamente de inversión pública, sino una atracción de inversión privada muy importante. Y Carlos Slim, ahora que lo entrevistaron al salir del evento de los 100 días, el evento oficial de López Obrador, cuando lo entrevistan en la entrevista banquetera, hay docenas de periodistas, dice cosas muy interesantes. Dice que para él es perfectamente factible que se logre el propósito que ha anunciado Andrés Manuel contra viento y marea de los analistas financieros, de que el país sí puede crecer al 4%. Es decir, al doble de lo que ha crecido ahorita en este mismo año. Y pone algunas condicionantes. Y entre las condicionantes, obviamente, en primer lugar, él plantea la inversión, que crezca la inversión. Y en este sentido, Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser muy pragmático, ¿verdad?, y muy apegado a cánones de disciplina, ¿verdad?, financiera. Y con ese mismo esquema se plantea el Tren Maya, que de desarrollarse aceptando la asesoría de especialistas que pueden ayudarle a sacar un proyecto extraordinario, ejemplar, de cómo se puede realizar un proyecto, una mega obra, sin confrontarse con los intereses de las comunidades indígenas, sino arropándolas y atrayéndolas a estas obras. Con ese Tren Maya, con los trenes que tú mencionabas hace un momento, pero también con el rescate de la industria energética, porque donde Andrés Manuel dedicó gran parte de estos 100 días, y ustedes lo atestiguaron, y lo hizo de manera
muy decidida, muy valiente, fue con el combate al huachicol y el combate a la corrupción en Pemex, porque no se va a poder lograr nada de desarrollo económico en el país si no se rescatan las dos empresas estratégicas para la economía, que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y para la soberanía nacional. Y para la soberanía nacional. Él lo ha dicho con palabras de que es la palanca de desarrollo, ¿no? Entonces es donde va a confrontar grandes intereses de inversionistas por una parte, de petroleras, ¿verdad?, de transnacionales, y por otra parte de grupos criminales como los huachicoleros, también de cuello blanco. Y creo que ahí es donde entramos nosotros como sociedad. Cuando Andrés Manuel López Obrador logra esos 30 y más millones de votos, no se está votando solo por el hombre, por el político en el que la gente decide depositar su confianza, sino se está votando sin duda alguna por un cambio de rumbo. O sea, la gente, yo creo que ninguna elección había estado tan clara en cuanto a que la gente estaba decidiendo que ya no quería más de lo mismo, no solo en cuanto a corrupción, en cuanto a políticos simuladores y trácalas, sino en cuanto a algo diferente ya de rescatar al país. Entonces, creo que es importante, a propósito de lo que dices, Javier, que la evaluación tiene que ir más allá del hombre, del gobernante, del presidente. Creo que la evaluación también nos es favorable como sociedad en cuanto a este arropamiento que la sociedad le ha estado dando a Andrés Manuel López Obrador, aún en los errores en que ha cometido, ¿no? Para mí, y es muy polémico, pero para mí no queda claro, por ejemplo, los programas de bienestar social en cuanto a la entrega directa del dinero a la gente. Lo he estado analizando por todo, tratando de poner toda la mente fría en ello, y fundamentalmente los programas que tienen que ver con las estancias infantiles y con los refugios para las mujeres, entre otros, comedores públicos, etcétera. Creo que no debe de entregarse el dinero directo a la gente, sino establecer políticas sociales que los desarrollen sin corrupción. Tampoco me queda, o más bien dicho, sí me queda claro, pero me estoy en contra de la agenda, la falta de sensibilidad de Andrés Manuel López Obrador, que ese será tema que lo vamos a desarrollar con mayor amplitud el próximo viernes con el programa Con Mujeres, sobre la agenda de mujeres precisamente, ¿no? Que ahí se queda corto, ¿no? Se queda, no solamente se queda muy corto, no, siento que no entiende la agenda femenina, no entiende esto. Dice, ustedes, les dice a las mujeres, ustedes ven el árbol y pierden el bosque, y creo que él ve el bosque y no se fija en los árboles, ¿no? En árboles tan concretos. Bueno, son de las cosas polémicas. Claro, mi crítica viene con toda la buena fe de que las cosas salgan bien, pero esos puntos débiles le permite a la oposición levantar banderas, como el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, con todo el poder que concentra, dice el historiador Lorenzo Meyer, que no hay otro presidente en la República, el más cercano que él recuerda sería Lázaro Cárdenas. No hay otro presidente de la República que haya concentrado tanto poder por la fuerza del voto ciudadano y por el apoyo moral, social que le ha estado dando la sociedad, como el que concentra hoy Andrés Manuel López Obrador, con 8 de cada 10 mexicanos apoyándolo, con la mayoría calificada en el Senado de la República, con la mayoría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría simple en el Senado, y con un manejo propio de las características de él, de llegar a la gente con mensaje directo, incluso prescindiendo en cierta forma de los canales tradicionales de relacionarse con los medios, ¿no? Porque él convoca a conferencias de prensa, pero estas conferencias pasan en vivo y en directo a la sociedad, ¿no? Lo cual también es un gran fenómeno. Sí, porque al final de cuentas le da la oportunidad a los ciudadanos comunes y corrientes, cuando que tengan acceso a internet, pues de que puedan estar al pendiente de lo que se dice, de lo que se pregunta, cómo se pregunta y todo esto. Fíjate que una de las grandes
acciones de gobierno que ha emprendido la administración de Andrés Manuel López Obrador y que le ganó simpatía no nada más a nivel nacional, aunque en un principio como que hubo grupos de neoliberales que están fundamentalmente ligados con el tema de los energéticos. Fue esto que mencionas de lo del, te digo, no nada más fue aquí en México, sino que también le vistió como un paladín de la lucha anticorrupción, de la lucha contra la corrupción en todo el mundo. El tema del huachicol, la guerra del huachicol, no hay que olvidar que en estos 100 días también se puso a prueba la capacidad de respuesta del gobierno en 2 eventos. Este tema del siniestro que sucedió allá en Hidalgo, que provocó la muerte de más de 138 personas, hasta la última cifra que nos quedamos. 136 personas que fallecieron después de la explosión, con muchos heridos ahí, cosas terribles, y que ayudaron a esto que está sucediendo, de que nos estamos enterando de los acuerdos y de las negociaciones de los grupos delincuenciales que están vinculados con este tema del huachicol, con autoridades municipales, con diputados, con gobernantes, ese fue uno de los temas que tuvo que enfrentar también en materia de emergencias nacionales o de problemas que tienen que ver con ¿cómo se llama? La previsión social, la previsión, el rescate, la situación de prevenir accidentes y cosas así, te recuerdo. Prevención social. Y el tema también de lo que pasó con la caída del helicóptero de Protección Civil. Sí, tienes razón. Y el otro segundo gran tema que también lo ha confrontado y lo ha llevado a niveles internacionales fue lo que le pasó a la gobernadora de Puebla y a su esposo, al senador, así es, y que bueno, también ha sido tema de muchos cuestionamientos, ¿no?, por parte de la derecha, fundamentalmente del Partido de Acción Nacional. Pero en sí, todavía como que siento yo que faltan muchas cosas que se tienen que precisar, aclarar y ampliar en el tema de la reforma energética. ¿Qué se busca en los temas energéticos? Una cosa que ha sido fundamental y que también ha sido muy bien vista a nivel nacional e internacional es esta posición de rescatar petróleos mexicanos, de rescatar la Comisión Federal de Electricidad, el sector energético en general, ¿sí? Pero por otro lado vemos esa gran contradicción de que a lo mejor encontró las cosas de una manera muy diferente a las que él creía y su gobierno, con el tema del famoso fracking. Acuérdense, originalmente decía, no voy al fracking, no se van a permitir nuevas perforaciones y destrucción para poder explotar el gas y el petróleo remanente en los mantos petroleros, pero sin embargo, en esos 100 días se han dado nuevos permisos para que se sigan realizando este tipo de prácticas, que pues técnicos de muchísimas partes del mundo han dicho que es sumamente daño. Acaba de confirmar en el discurso de antier que no va el fracking. Pero hay un presupuesto y hay contratos ya hechos. Es lo que te iba a decir. ¿Sí? Y en el presupuesto para 2019 se incluyeron cantidades para menos de las que se habían estado invirtiendo, pero sí se contemplaron. Sí, ahí sigue presente. Sí. Y de nueva cuenta podríamos entrar al tema y a la polémica de que, bueno, yo digo una cosa, el funcionario dicen otros, o el poder legislativo dice otra cosa, en fin. Pero bueno, esas son las cosas que están sucediendo. En materia económica también, como decía, me pareció muy importante porque no nos hemos olvidado los residentes de la zona norte del país de la implementación de lo que fue promesa, compromiso en la campaña electoral, que fue compromiso durante todo el tema de estos días previos a que tomara la presidencia de la República, que es la zona especial en la frontera norte del país, y que significó regímenes especiales en materia fiscal, en materia también laboral, y desde el punto de vista laboral, pues este renacimiento que también se da dentro de estos 100 días del sindicalismo y de los movimientos de los trabajadores en este país, después de que estuvieron totalmente dominados por sus líderes sindicales, los trabajadores. Ahí los vemos, y los vemos peleando de nueva cuenta, declarando huelgas, reconociéndoseles huelgas, luchando y logrando finalmente también logros que en los últimos 6, 7 gobiernos no los habían hecho. Eso significa también
que se ha cuestionado, por otro lado, el papel que han jugado los sindicatos o los dirigentes de los sindicatos, también como poderes fácticos que ahí están al servicio, o habían estado al servicio del poder. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de Carlos Romero de Champs, vaya todas estas cosas que se publican contra él, ¿sí? Vayan a terminar, y que también ya implementó la presentación de otras nuevas demandas. Hay varias denuncias, contra, tiene por lo menos una decena de denuncias, Carlos Romero. No sé en qué vaya a terminar, pero me gusta el hecho de que tampoco se esté presionando por parte del gobierno federal a acelerar los procesos a través, utilizando a los ministerios públicos, a la fiscalización, a la Fiscalía General de la República, para que este tipo de líderes sindicales estén ya en este momento encarcelados, como sucedió con muchos otros presidentes que agarraban a su líder sindical y los metían al bote, ¿no? La Quina, por ejemplo, el Baster Gordillo, por otro lado, en fin, cosas así. Entonces, el sindicalismo, ¿sí? Los trabajadores de una cuenta recuperando sus derechos a la huelga, a la manifestación, a la mejora de sus prestaciones, aparte, quieran o no los líderes sindicales, ¿sí? Esta reforma, esta cancelación de la reforma educativa, que también es un todavía no es realidad, que no es realidad, pero se está caminando ya en eso, y lo más importante es que ya, y que dentro del contexto de los 100 días de gobierno, no debemos olvidar que ya se están realizando foros, ya se realizaron foros precisamente para comenzar a conocer cómo se va a integrar la nueva estrategia en materia educativa a nivel nacional. Y un último dato, ¿no?, que tiene que ver con lo que el otro día estábamos platicando, hace 2 días, Olga Alicia, el tema de los superdelegados, que siento yo que eso es un asunto que se debe de tomar con las características legales y normativas lo suficientemente claras y precisas para que los superdelegados, los 32 superdelegados, en realidad no se conviertan finalmente en poderes fácticos dentro de los estados. Y que pues en algunos casos, no tiene caso ahorita citarlo, pero han servido de plataformas político-electorales para algunos de estos personajes, ¿no? Y que han olvidado finalmente su labor de supervisión, ¿sí? Y su labor política de ver que los recursos federales y que las delegaciones federales pues estén funcionando correctamente, ¿no? Hay muchísimos retrasos, muchas cosas que se pudieron haber hecho tan solo por el simple hecho de hacer enunciamientos o pronunciamientos desde las superdelegaciones, que pudieron haber marcado también cambios significativos, cuando menos mediáticamente, en esos 100 días, de que las cosas se van a hacer diferentes en la relación que están jugando otro poder fáctico que también ha estado muy activo, que son los gobernadores, ¿sí? Entonces, si van a ser contrapesos políticos, el contrapeso, ¿sí?, que anda liderando Javier Corral, por ejemplo, ¿no? Sí, que no sean nada más de membrete, y que estos actores pues estén jugándole al ensarapado, buscando ganar la candidatura. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador hace poco respecto a que ya no quiere políticos corruptos, pero les dijo una palabra a mí muy fantoches, oportunistas? Bueno, yo podría citar cuando menos 3 casos de superdelegados federales que son fantoches, que son oportunistas y que pues están buscando simple y sencillamente sacar un beneficio político, económico de su papel como superdelegados. Perdón, retomé otros datos que creo que forman parte. Un momentito. Es muchísimo más que Andrés Manuel López Obrador. Sí, Armando, y en ese sentido, yo creo que todavía vamos a ver cosas a nivel de la integración del gabinete y del gabinete ampliado, sobre todo ajustes que tienen que ver precisamente con si quienes han sido designados cumplen con la expectativa del presidente que los nombra en términos de lealtad, pero no solamente de eso, sino también de honestidad y de eficiencia. Entonces yo creo que vamos a ver cosas todavía, ¿no? 100 días, insisto, es poco el tiempo. Están surgiendo cosas, bueno, vamos a ver cómo evolucionan y cuáles son las medidas que se toman. Todavía no ha habido una separación del cargo a niveles muy altos. La hubo en el caso, por ejemplo, del
del CONACYT, aquella persona que tenía una licenciatura en modas, ¿no? Diseño de modas, y bueno, que tuvo que dejar el cargo, más que nada porque estaba de manera transicional en ese cargo, ¿no? Era la que estaba cumpliendo con la cuestión de recepción, pero ante la crítica y lo evidente, bueno, pues se movió. Pero es un puesto menor. Hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos otros funcionarios del gabinete o del gabinete ampliado, o incluso de los responsables o representantes del gobierno federal en los estados, en términos de su comportamiento y los resultados que den. Claro. Ya ha habido algunas llamadas de atención, hasta públicas, algunos de estos superdelegados, cuando el famoso censo no logra los objetivos que se plantean, ¿no? Recuerdo muy bien un llamado que les hizo recientemente. El censo para los programas, para que llegue directamente los recursos a los... No, que se complete el censo. O sea, hay retrasos en algunos estados en la elaboración del censo. Sí, el censo de beneficiados con los programas sociales. Y hubo un reclamo, una llamada de atención del presidente que les dijo, déjense de politiquería, ¿no? Su trabajo es ser funcionario de gobierno. No anden haciendo grilla, me tienen hasta el copete. Creo que fue en este contexto que me tienen hasta el copete con sus grillas. A eso se refería. Que andan algunos superdelegados haciendo trabajo político, delegados, promoviéndose y descuidando el trabajo esencial. Pero deja tú, andan de precandidatos. Habrá que ver si se corrigen y si no corrigen, bueno, si se toman medidas. Claro. Oye, Armando, pero no solo descuidando el trabajo fundamental que es elaborar un padrón serio, confiable, para que los recursos lleguen a las personas que realmente los necesitan, que es lo que Andrés Manuel ha estado prometiendo una y otra vez todos los días en cada conferencia mañanera, sino que además andan aprovechando ese puesto que tienen para escalar posiciones de poder. Y eso creo, yo no sé si Andrés Manuel sepa cuántos de sus, creo llamar servidores de la nación, no sé qué nombre les ha dado, cuántos de ellos están aprovechando ese como escalón, ¿no? Aquí tenemos varios conocidos, pero quiero aprovechar este momento de esta intervención tuya para preguntarte, ¿qué les contestarías tú o cuál es tu opinión respecto, no a estos casos tan particulares así, sino a quienes aseguran que este cambio tan grande en la concepción de las políticas sociales, de prescindir de instituciones y de asociaciones civiles para que el recurso llegue directamente a la gente, suponiendo que se hagan bien las cosas, los padrones sean adecuados, que dicen que con esto lo que Andrés Manuel López Obrador está construyéndose una base social que le atraiga más apoyo aún y que a fin de cuentas no deja de ser una utilización político-electoral hacia el 2021. Y cuando señalan esto, y me refiero, son muchos los analistas, pero Amparo Cázar es de las que más ha insistido en este punto. Cuando señalan esto, simultáneamente hablan de que no hay contrapesos al enorme poder que concentra el presidente de la República. Reconocen que se trata de un poder emanado democráticamente de las urnas. Y omiten, me parece, en gran parte señalar otro aspecto. Disculpa que me alargue porque quisiera que tú tocaras todos estos puntos. Estas elecciones de 2018 creo que no las hemos analizado suficientemente a fondo en cuanto a lo que significó el derrumbe, el colapso del sistema de partidos políticos como lo habíamos conocido hasta hoy. Y que este colapso de los partidos políticos tiene que ver con ese hartazgo de la gente, esa desconfianza hacia los partidos, porque los partidos mismos, quienes lo dirigen, quienes los integraron, se preocuparon más por estarse enriqueciendo, aprovechando los cargos políticos dentro del partido y en el gobierno para su provecho personal, para enriquecerse, para crecer con poder, que perdieron identidad los partidos, ¿no? Y la situación que tenemos es generalizada.
un PRI que está prácticamente en la lona, un PAN que se está desgarrando, se deshace, ya ni siquiera oímos hablar más de los esfuerzos que anda haciendo, si anda haciendo alguno, Calderón y Zavala, por crear un nuevo partido, huachicoleando al PAN, con los militantes que le pueda quitar, un PRD que ya quedó ni siquiera en cascarón. Se dijo cuando se salga López Obrador y se llegue a la base perredista, el PRD quedará como un cascarón vacío. Bueno, para hablar de las principales fuerzas políticas. Entonces, este panorama que tenemos ahorita, se dice, es lo que le hace concentrar mucho poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vamos a hacer? Porque México es un país plural. Yo no creo en esta fantochada del frente de contrapesos que encabeza Javier Corral, que anda de candil de la calle y oscuridad de su casa, un gobierno pésimo que ha hecho en Chihuahua. Ya ni los panistas se atreven a salir a defensa de él, ¿no? Pero él anda tratando de encabezar un contrapeso, dice él, y bueno, ya presentó ahí al grupo que integra su contrapeso con todo y la gente que se le sirvió. Pero sí creo que es necesario reconocer la pluralidad del país y que si no es con los partidos, porque los partidos siguen cerrados, la nueva hegemonía que se dice que será Morena trae muchas deficiencias, muchos vicios, y creo que puede suceder en el país lo que empieza a suceder aquí en Baja California, que el río brama, las aguas corren y buscan sus afluentes, y si no es el afluente natural, pues se desbordan por otros rumbos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está el movimiento amplio social, Cuarta Transformación, que está encabezando gente que está inconforme con el proceso interno de Morena, como Jaime Martínez Veloz, pero lo menciono no tanto para entrar de lleno a este análisis, sino para decir de algo que está sucediendo en el país ante el colapso que se dio del sistema de partidos políticos a partir de la elección del pasado julio 2018, y la necesidad de que se creen otras fuerzas, se manifiesten, se expresen, ¿no? Tal vez surjan otros movimientos. No sé cómo la veas tú, Armando. Mira, respecto al planteamiento inicial, yo creo que hay un error de estos analistas de concepción, un error de formulación. Vaya, hay un error teórico ahí. Porque ese temor de que exista un gobierno ellos dicen con una concentración de poder, yo difiero de eso, porque habría que definir lo que es el poder realmente. Yo lo que sí coincido es que este es un gobierno muy legitimado, ¿no? Eso sí tiene mucha legitimidad, pero por ejemplo, obviamente no tiene poder económico, ese lo tienen otros, y ese es un factor fundamental. No tiene ni siquiera el poder sobre los medios de comunicación, que también es otro aspecto fundamental del poder. Son factores de contrapeso. Totalmente. Entonces, eso de que no hay contrapesos, por favor, no hay contrapesos en el PRI o en el PAN porque sufrieron este problema que tú mencionas, pero de que hay poderes que hacen el contrapeso, están ahí. Están los medios de comunicación que son propiedad de una élite, ¿verdad? No todos, pero los más grandes y hasta cierto punto influyentes en el país están todavía en manos de ese grupo. Y está el poder económico. Entonces yo creo que hay un error ahí de concepción. Ahora, pues yo no entiendo, dicen, es que los programas sociales es un uso político. Bueno, entonces no hay que hacerlos. O sea, ¿qué hay que hacer entonces? No es el país para eso. Pues, entonces, lo que pasa es que están midiendo con la misma vara que se midieron a los gobiernos anteriores, que sí hacían un uso político de los recursos públicos a través de los programas sociales. Pero acá es diferente. Acá se está diciendo, es para todos, ¿verdad? Es para todos, se abre la posibilidad y no se va a utilizar los recursos públicos para cuestiones políticas.
Si la gente está conforme con un gobierno y vuelve a votar por él, eso no es uso político, eso es natural, es lo que sucede. Vaya, lo reconocen hasta los teóricos de la ciencia política neoliberal, cuando hablan de que un factor fundamental, ¿verdad?, es la famosa gobernanza, que es precisamente que el Estado sea eficiente en satisfacer las necesidades de la gente. Claro. ¿Para qué? Para poder mantenerse en el poder. Abiertamente lo mencionan los teóricos de la ciencia política neoliberal. Armando, pero tú sabes, a ver, las naciones más desarrolladas del mundo, los que están mejor evaluadas en todos los niveles de democracia, de participación ciudadana, de asistencia social, aplican, estoy hablando fundamentalmente de las naciones nórdicas, aplican enormes cantidades de recursos públicos a la entrega de programas de carácter social. ¿Para quién? Para sus ciudadanos. Sí, ¿Para sus ciudadanos? Sí, aquí en este caso, bueno, para este primer año son 191 mil millones de pesos que está destinando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para 7 programas fundamentales. Pero hay una diferencia enorme entre los grandes programas sociales de naciones democráticas, desarrolladas, que lo hacen a través de instituciones. No te llega el dinero a tu casa, no te lo dan en una tarjeta. Simplemente tú sabes que vas a necesitar llevar a tu hijo a una guardería o estancia infantil, y que va a haber estancias infantiles adecuadas, con seguridad, dignas, donde con toda confianza puedes dejar a tu bebé, a tu niño, tu niña. Y lo mismo respecto a la protección de la mujer, si requiere refugios ante amenazas de violencia, etcétera. Por ahí va la pregunta, o sea, ¿es correcto que se entregue el dinero en efectivo a la gente? En una tarjeta, a mí me parece muy bien que se le haga en una tarjeta directa, para que no tengan que andarle tomando la foto y anden oliéndole el trasero ahí a los políticos para tomarse la foto e ir a recibir su pensión, los viejitos que andan ahí estirando la mano porque tienen que estirar la mano, porque a casi situación de mendicidad los ha conducido este neoliberalismo, ¿no?, que los empobrece cada vez más. Qué bueno que les llegue en una tarjeta, es más digno eso. Pero para mí, Armando, falta a este gobierno, en estos 100 primeros días no lo hizo, trazar una visión más institucional, más de Estado, de lo que debe ser las políticas sociales, de apoyo a la población más necesitada, de manera tal que a todos nos quede claro que no resuelves tú el problema de las guarderías con que te lleguen 600, 900 o 1,600 pesos cada 2 meses, ¿no?, o cada mes. Y que tampoco resuelves los problemas tan graves de violencia y de feminicidios y de violencia familiar, de amenazas graves hacia las mujeres, con que te den, creo que es el equivalente a 30 pesos de diario, que te los den en mano, ¿no? Sino que necesitas políticas de refugio y de protección. Ahí es donde falla, ¿no? Y creo que ha habido en ese sentido posiciones que no se han hecho o no han tenido la misma repercusión en los medios que el hecho de haber dicho ya no vamos a darles el dinero directamente a las instancias infantiles o a los famosos centros estos de apoyo a la mujer. Yo recuerdo una declaración de la secretaria de Gobernación en el sentido de que, espérense, una cosa es esas instituciones y otras las que vamos a desarrollar. Eso nos falta. Eso lo estamos haciendo, y hay un plan, un programa para crear este tipo de instituciones. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, en la vorágine neoliberal y en esa intencionalidad del Estado de deshacerse de compromisos sociales, bueno, pues trasladó al sector privado el otorgamiento de servicios de esta naturaleza. Sí, y se hizo una corrupción terrible. Entonces, bueno, ahí eso no quiere decir que se vaya a abandonar por parte del Estado el que haya esas estancias. Tendrán que modificarse las que quieran seguir funcionando, y además el Estado tendrá que crear las propias, que es lo que planteó la Secretaria de Gobernación, ¿verdad? Porque es una responsabilidad del Estado, y no se vale que el Estado se zafe y diga, bueno, pues allí hazte cargo y te voy a dar un presupuesto, ¿no? Sí. ¿Cuántos casos se han salido a flote de todo esto, no?
6 o 7 de cada 10 estancias infantiles estaban en condiciones que no cubrían los 7 de estándares. 10, el 70%. Los estándares, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hay que corregirlo, El porque es la seguridad de los niños. Luces rojas. Eso es lo que puede pasar, lo que sucedió en la guardería ABC de Hermosillo, cuando no hay ese control, cuando esas instancias quedan en manos de personas que no ven esto como una función social, sino que lo ven como un negocio. Claro. Porque obviamente de ahí obtienen una utilidad de esto. Entonces Sí, hay que hacer esta transformación. Porque muchas de las guarderías, nada más una cosa. Entonces yo creo que el asunto no es... Las guarderías, en ese sentido, si no se me va la idea, las guarderías, muchas de esas guarderías que trabajan así prácticamente con las uñas, denunciaron también en esta enorme polémica que generó esta posición de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Se quejaron de que las personas del gobierno, de los pasados gobiernos encargados de entregarles esos recursos, se quedaron con ellos. Así es. Sí. Sí, porque también hay que precisarlo, ¿no? Sí, porque también que era un mecanismo de corrección. Y que además quienes los crearon, lo hemos dicho en otros momentos, pues fue Lía Limón, una panista que ya ni del PAN es, y que era la esposa de Carlos Ugalde, ¿no? Cuando Carlos Ugalde era el titular del IFE y cuando le estaba negando a Andrés Manuel López Obrador una demanda tan sencilla y básica para poder garantizar la gobernabilidad y salir bien librados en el 2006, que era el voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí, ciertamente el Estado debe tener políticas y no solamente la política de distribuir el dinero directamente, es que crear las instituciones y yo pienso que de alguna manera eso se está contemplando. Obviamente en 100 días pues no sale, ¿no? Tiene que tomar su tiempo porque hay que partir de un diagnóstico y elaborar una propuesta que sea racional y que además sea eficaz. Creo también que el tema de volviendo a tu planteamiento inicial, el tema de las políticas sociales es un tema que si lo hace el gobierno, si lo hace la administración que proviene de una cierta corriente política e ideológica, inevitablemente lo van a relacionar. Pero hay una gran diferencia entre hacer uso de esos programas sociales con propósitos político-electorales expresos, como es, por ejemplo, el hecho de que en los anteriores programas sociales la dirigente del partido era la que elaboraba las listas, ¿no? En la que y además tenías que jurar lealtad y acudir a los mítines y estar de acuerdo. Entonces sí había un condicionamiento. Pasaban lista ahí como acarreado, ¿no? Ajá, había un condicionamiento. Ahora se dice, está abierto para todos. Vaya, en Mexicali había responsables de los proyectos sociales que eran miembros del PAN. Y que muchos de Morena protestaron, porque cómo es que el gobierno le está dando chance a quienes hace unos cuantos meses estaban despotricando contra López y ahora son los encargados de levantar los censos del bienestar en una región es que precisamente se trataba de eso, de que no fuese el partido el que se hiciera cargo de esto. Obviamente hubo gentes del partido de Morena que pasaron a esa función, pero en el momento en que pasaron debieron haber roto los vínculos con el partido, sí, ¿no? O en su defecto, cuando quisieran regresar a las actividades del partido, renunciar a la otra posición. Eso fue eso sería lo más decente. No, y ese fue el significado del mensaje de López Obrador cuando le dijo, déjense de politiquerías, me tienen hasta el copete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son funcionarios y tienen que abocarse a esto. Olvídense de la regiduría, olvídense de la presidencia municipal, olvídense de la gubernatura o la diputación, dedíquense a los censos. Fíjate que no supe en qué contexto lo había dicho. Ahora falta que del dicho al hecho se actúe. Exactamente. Porque hemos encontrado un abismo tremendo entre el ejemplo personal de austeridad y de honestidad de Andrés Manuel López Obrador, que ahí hasta sus más acérrimos críticos se lo reconocen. Dicen, no es corrupto, es un hombre honesto, se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero dice lo que piensa y lo que está pensando es lo que está diciendo, ¿no?
Entonces, eso le da una confiabilidad muy grande que la gente lo agradece también. Pero no sé hasta dónde, Armando, caiga en cascada. Él dice que la corrupción y las buenas prácticas empiezan de arriba hacia abajo, y en muchos casos vemos que se queda en él. Incluso todavía cuando se tuvo que presentar las declaraciones patrimoniales, hubo muchos funcionarios de su propio gabinete, del círculo cercano del gobierno federal, a quienes públicamente en sus conferencias mañaneras tuvo que darles el jalón de orejas y decirles: tienen una fecha límite para presentar sus declaraciones patrimoniales, hacerlas públicas, y si no lo hacen van para afuera. Ya no van a tener este trabajo en este gobierno. Ajá. Bueno, a veces tiene que dar ese manotazo así, pero no puede dar manotazos que lleguen a los lugares más recónditos del país, como Ensenada, donde hacen también lo que les da su gana, ¿no? Y así como otros estados, ¿no? Te comentaba yo el caso de Chihuahua, donde están poniendo como delegados, directores del ISSSTE, a gente impresentable, ¿no? Que están, puede ser lo más lejano que uno imaginaría respecto a la cuarta transformación, y ahí están. Digo, es inevitable que pasen ese tipo de situaciones en un periodo así, y además con una característica de un movimiento tan amplio como el que se formó, con un objetivo político que era lograr la presidencia de la República, lo cual se logró. Y bueno, ahí está al frente del Seguro Social alguien que fue presidente del Partido Acción Nacional, que en la época del 2006, ¿verdad?, era un crítico acérrimo de López Obrador, que justificó el fraude electoral, que defendió el que no se hiciera el recuento del voto por voto, y está al frente del Seguro Social. Y bueno, eso que refleja de Andrés Manuel López Obrador, refleja que él está siendo congruente con el planteamiento de que aquí cabemos todos siempre y cuando tengamos el propósito de sacar el país adelante. Vénganse a trabajar, pero si ya viniste a trabajar, tienes que andar derechito. Entonces, sobre todos ellos pende esa observación, ¿no? Y bueno, sí son personas que vienen del PRI o que vienen, bueno, pero vamos a ver cómo se van a comportar. En el momento en que esta gente empiece a querer hacer las cosas como estaba acostumbrada a hacerlas, seguramente se van a ir fuera de la administración. Oye, ¿y cómo te explicas tú, Armando, tanta crítica mediática, declaraciones respecto al autoritarismo de López Obrador, y por otro lado, que de pronto cosas tan difíciles como la Guardia Nacional o la elección de la nueva magistrada de la Suprema Corte de Justicia, la nueva ministra, salgan así por consenso? Bueno, lo que pasa es de que eso del autoritarismo de López Obrador, pues es un discurso político, ¿no?, que tiene el propósito de mermar, de minar la legitimidad, la gran legitimidad que tiene hasta ahorita el presidente de la República, y que, bueno, pues como dijo por ahí un sociólogo argentino, Atilio Borón, cuando se mencionaba que el gobierno de izquierda que llegue al poder será muy ingenuo si cree que la oposición va a ser una oposición leal. La derecha, cuando es desplazada del poder, utiliza todos los recursos para regresar, y está muy lejos de ser una oposición leal. O sea, siempre va a utilizar la mentira, el engaño, la manipulación y todo lo que esté a su alcance para tratar de derrocar a los gobiernos de izquierda. Sí. No son oposiciones leales. Sí. Bueno, pues yo dejé abierto un tema que espero lo retomemos más adelante, que es lo que llamaría colapso del sistema de partidos políticos. Creo que merece un programa especial porque es un tema muy amplio. Es un súper tema. Ya los partidos no son lo que eran, ni siquiera la sombra de lo que había antes de esta elección de julio del año pasado. Pues algo que quieras agregar, Armando, para terminar programa de los 100 días del gobierno de López Obrador. Pues solamente reiterar que estos 100 días es apenas una probadita de lo que es este gobierno, y que habrá que estar atentos para hacer una evaluación ya más completa conforme las cosas se vayan, digamos, consolidando, pase el tiempo y empecemos a ver los primeros resultados, ¿no?, o los resultados ya tangibles de todo esto. Creo que este año va a ser un año particularmente difícil
porque van a estar los ojos puestos sobre la más mínima acción que haga el gobierno, y la crítica va a estar así a flor de piel. Entonces va a ser un año muy interesante en donde el debate va a ocupar un papel o un espacio muy grande, y donde se irán dirimiendo en ese debate las posiciones, y se irá sacando a flote quienes realmente están actuando como una oposición leal y quienes lo están haciendo con otra... Cambio de régimen. Sí. Consolidación de cambio de régimen en este año, o por lo menos las bases para esa consolidación. Bueno, yo nada más termino aparte de agradeciendo a Armando Duarte su participación, comentándoles algo que me llama la atención, Armando. López Obrador, que es un presidente que no habla inglés, que casi no sale del país, pues es un fenómeno político internacional. Tengo familiares y conocidos en algunos lugares, y entre ellos Francia, y mi hija que está allá, mi hija América, que le mando un beso, me dice que no hay día en que los periódicos de Francia dejen de mencionar a Andrés Manuel López Obrador. Dice, estoy enterada, madre, dice, no solo porque me meto a ver qué publican en México, sino porque los periódicos franceses siempre lo están mencionando. Y dice que para sorpresa de muchos, pues de manera elogiosa, positiva, se refieren a él, y que de lo que más llama la atención en el mundo es la capacidad con la que ha enfrentado o está enfrentando los problemas de corrupción. Dice, como es público y notorio que México ha estado o había estado destacando en los primeros lugares de corrupción mundial, los escándalos de corrupción trascendieron las fronteras. Entonces ahora lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador es para muchos extranjeros, extranjero para nosotros, sino para muchos ciudadanos de otras naciones, digno de comentarse y de elogiarse, y eso me dio mucho gusto saberlo. La otra cosa es que me encuentro en redes sociales ataques furibundos, pero de veras así, de lo peor, como si estuviéramos todavía en plena campaña electoral contra la figura de López Obrador. Pero por otro lado también me encuentro algo que no sucedía, al menos en lo que yo tengo de uso de razón, como suele decirse, no había escuchado nunca a compatriotas expresando orgullo por tener el presidente que tiene. Esto es lo que quería comentar así, de lo que trasciende en redes y de lo que sé que sucede en otros países. Javier, estamos despidiendo el programa. Pues muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias por estar en el programa. Pues una disculpa por no haber sido una transmisión en vivo, pero esperemos que Facebook, al menos en el caso particular de la respuesta que tenemos nosotros aquí en lo que es la Casa de Cuatro Vientos, que es la casa de ustedes, pues mañana ya nos permita tener esta comunicación directa con ustedes. Y pues no más que agradecerle, Armando, muchísimas gracias de nueva cuenta por haber estado todo este tiempo, 1 hora con 47 minutos 48 en el programa 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Alicia, ¿algún comentario final? Nada más. Gracias. Bueno, pues vamos a poner un poco de música para despedirnos y pues desearle lo mejor y que pues tenga usted un buen provecho con su alimentación. Cuídese mucho y nos estamos escuchando y viendo mañana, Nos le agradecemos mucho.